Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz los saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestra explicación de la fe católica apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Estamos analizando los dones del Espíritu Santo y hoy vamos a ver el don de piedad. ¿Qué es piedad? El don de piedad es un don con el que veneramos y amamos a los santos y conservamos un corazón piadoso y benévolo para con nuestro prójimo por amor de Dios. Es un don con el que veneramos y amamos a los santos y conservamos un corazón piadoso y benévolo con nuestro prójimo por amor de Dios. Y el padre Antonio Royo Marín, en su libro llamado El gran desconocido, el Espíritu Santo y sus dones, dice: el don de piedad es un hábito sobrenatural infundido por Dios con la gracia santificante para excitar en nuestra voluntad, por instinto del Espíritu Santo, un afecto filial hacia Dios, considerando como Padre, considerado como Padre, y un sentimiento de fraternidad para con todos los hombres, en cuanto hermanos nuestros e hijos del mismo Padre que está en los cielos. Entonces este don realmente nos impulsa a amar a Dios como nuestro Padre y amar al prójimo, amar a los demás como nuestros hermanos. Realmente por la gracia llamados a hacerlo, porque todo hombre, por muy pecador que sea hoy, mañana, como Saúl de Tarso, se convierte, se hace San Pablo. Entonces, ese don hace perfecta la virtud también de religión, y es aneja de la justicia, obrando en nuestro corazón un afecto filial para con Dios y una tierna devoción a las personas, dijimos, y a las cosas divinas, de manera que cumplamos con santo anhelo nuestros deberes religiosos. Entonces nos hace amar a Dios, nos hace amar al prójimo y nos hace amar las cosas santas y las cosas, nuestros deberes religiosos. La virtud de religión no puede adquirirse sino con mucho trabajo. El don de piedad nos la comunica el Espíritu Santo. Ahora, para cumplir bien los deberes religiosos nos cuesta, pero ahora si uno está en pecado mortal, pues cuesta más. Entonces, un cristiano de veras creyente que vive su fe en serio, y bien, debe vivir en estado de gracia para tener este don que nos ayuda a cumplir nuestros deberes religiosos. Dios nos presenta a Dios como Padre buenísimo y amoroso, y no solamente como soberano Señor. Y bien, mediante él clamamos: Dios es nuestro Padre, dice San Pablo. Hace que el corazón se dilate de amor y de confianza para con Dios, sin excluir la reverencia que se le debe. Fomenta en nosotros tres afectos: respeto filial a Dios, amor tierno y generoso, y obediencia cristiana. Fomenta el respeto filial a Dios por el que le adoramos con santo anhelo como a Padre amorosísimo. Con esto dejan de ser una carga pesada los ejercicios de piedad y tórnanse en una verdadera necesidad del alma y un suspiro del corazón hacia Dios. Queridos hermanos, toda planta para crecer necesita agua y calor y sol, si no crece. Y bien, lo mismo para ser realmente hombres como Dios manda, hombres reales, y bien, necesitamos de este respeto filial a Dios que nos impulsa a acercarnos a Él, porque todo bien viene de Dios. Y la oración, precisamente, los ejercicios espirituales, las devociones espirituales nos ayudan a ser mejores cristianos, y de ahí la importancia de acercarnos a Dios. Entonces, este don hace que los ejercicios de piedad no sean una pesada carga, sino un suspiro del alma. Por eso los santos tenían tantas ganas de rezar.
y el que por desgracia es de tuberculosis espiritual, bien no tiene ganas de rezar. También fomenta un amor tierno y generoso que nos mueve a sacrificarnos por Dios y por su gloria para darle gusto. Yo hago todo lo que place a mi Padre, decía Cristo. No es pues una piedad egoísta que solo busca las consideraciones, ni una piedad inerte que se está ociosa cuando habría de trabajar, ni una piedad sentimental, ansiosa de emociones y que han de perder en sueños, sino bien fomenta la piedad viril, que da pruebas de su amor cumpliendo la voluntad de Dios. Ama de veras a Dios el que cumple la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es vivir en santidad sin ningún pecado grave. También fomenta obediencia afectuosa que mira los mandamientos y los consejos del Evangelio como sapientísimas y paternales declaraciones de los propósitos de Dios acerca de nosotros. De aquí nace un santo entregamiento en las amantísimas manos de tal Padre, que mucho mejor que nosotros sabe lo que nos conviene y que nos prueba por más purificarnos e unirnos con Él. Bien, todo en este mundo coopera para el bien de los que aman a Dios. Entonces, este don fomenta a nosotros respeto, amor filial, impulsándonos a los ejercicios de piedad. Es como cargar la batería. Esta es la cosa. Ese mismo afecto nos mueve al amor de las personas, de las cosas que participan del ser divino y de sus perfecciones. Por eso amamos y veneramos a la Santa Virgen por ser Madre de Dios y Madre nuestra. Ponemos en ella algo de la veneración y del amor que tenemos a Dios, porque entre todas las criaturas es ella en la que mejor se reflejan las divinas perfecciones. Es Madre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos salvó, pero ¿de quién es hijo? De María. Igualmente amamos en los santos y en los ángeles lo que Dios puso en ellos. Por eso honramos, veneramos los santos. No los adoramos, claro, pero los amamos, los veneramos. También ofrécese la Sagrada Escritura al alma como palabra de Dios, que es, y una carta que nos envía nuestro Padre desde el cielo, en la que nos dice lo que piensa y quiere de nosotros. Amamos la Iglesia Santa como la esposa de Cristo, nacida de su divino costado y que continúa perpetuamente su obra en la tierra, investida de su infalible autoridad. Amamos la Iglesia como Madre nuestra que nos alumbró a la vida de la gracia y nos sustenta con sus santos sacramentos. Y bien, Santo Cura de Ars dijo: deja una parroquia 25 años sin sacerdote, la gente va a adorar las bestias. Y es verdad lo que está pasando actualmente. Entonces amamos la Iglesia porque es nuestra Madre, nos sustenta, nos mantiene la vida espiritual, bien, con su doctrina y santos sacramentos. Nos interesamos mucho por todo lo que la toca de cerca la Iglesia, por sus triunfos, por sus desgracias. Hacemos nuestro todo lo suyo y gozamos en trabajar por ella. Tomamos parte en sus dolores, en suma, querémosla con amor filial. A todo esto añadimos una obediencia de corazón, porque sabemos que obedecer a sus mandatos es obedecer al mismo Dios. En efecto, nuestro Señor en San Lucas 10:16 dijo a los apóstoles: quien usted escucha, me escucha; quien usted rechaza, a mí rechaza. La cabeza de la Iglesia, el sumo pontífice, es para nosotros un lugarteniente, representante visible de Jesucristo en la tierra. Tratámosle con la veneración y amor que debemos a la cabeza invisible y sentimos placer en obedecerle como al mismo Cristo. Igual sentimos con respeto a nuestros superiores, en los cuales nos es grato ver a Jesucristo. Y si Dios nos da súbditos, tratémoslos con la misma ternura paternal con que Dios nos trata. Queridos hermanos, todo lo que acabo de leer aquí en el libro de Compendio de Teología Ascética y Mística del Padre Adolfo Tanqueray es correcto, es doctrina católica.
Ahora toca también a los dirigentes darnos doctrina católica y no opiniones personales que nos llevan a veces a problemas. Entonces, en la medida que lo que se enseña es católico, claro que sí, tenemos que obedecer, amar y respetar y obedecer. En la medida que contradice nuestra fe, hay un problema. El problema no viene de nosotros, viene de los que mandan, usando la autoridad, pero otros fines. En efecto, San Pablo dice, la autoridad que el Señor me ha conferido es para su edificación y no su destrucción. Último capítulo de la 2 Corintios 13:10. ¿Cómo fomentar este don? ¿Cómo fomentar este don? También es importante. Bien, el primero será meditar con frecuencia las bellísimas pasajes de la Sagrada Escritura, en que nos habla de la bondad y de la misericordia paternal de Dios para con todos los hombres, especialmente con los justos. El título de Padre es con el que quiere ser conocido y amado, especialmente en el Nuevo Testamento. Debemos pues acudir a Él en todas nuestras dificultades con el apresuramiento y la confianza de un hijo. Así cumpliremos nuestros ejercicios de piedad con amor, no buscando en ellos sino el dar gusto a Dios y nunca nuestra consolación. El segundo será transformar nuestras obras ordinarias en actos de religión, haciéndolas para agradar a nuestro Padre Celestial. Así será una oración, nuestra vida entera, y por ende un acto de piedad filial para con Dios y de fraternal para con el prójimo. La piedad sirve para todo, dice San Pablo, como que trae consigo las promesas de la vida presente y de la futura. Entonces, para fomentarlo, dijimos, debemos cultivar en nosotros el espíritu de hijos adoptivos de Dios, y esto es lo que lleva a los cristianos a amarse unos a otros, sean de donde quiera que estén, son hijos de la misma familia. Cultivar el espíritu de fraternidad con todos los hombres, o cristianos o llamados a ser cristianos, dándoles el buen ejemplo. Considerar todas las cosas, aun las puramente materiales, como pertenecientes a la casa del Padre, que es la creación eterna. Claro, la creación es creación, no podemos divinizarla como pretenden unos actualmente. No, pero la creación es bella, la creación la hizo Dios para nosotros y por tanto, como un hijo trata bien las cosas de su familia, así debemos tratar bien las criaturas y la creación. Cultivar el espíritu de total abandono en brazos de Dios nuestro Señor. Veamos ahora la necesidad de este don. Todos los cristianos tienen necesidad de este don de piedad para cumplir con gozo y esmero sus deberes de religión para con Dios, de respetuosa obediencia para con sus superiores y de condescendencia para con sus inferiores. Sin él hablarán a Dios como un amo. La oración les será una carga pesada más que un consuelo. Considerarán las pruebas que Dios les envía como duros y aún injustos, mientras que son medios de santificación. Por ejemplo, un accidente para una persona que está en camino de la perdición, del infierno, y viene una bendición de Dios porque eso le permite de escapar a la más grande de las desgracias, que es el infierno eterno. Por contrario, movidos por ese don, veremos en Dios a un Padre y con filial alegría le daremos culto, y con grata sumisión besaremos la mano que no nos hiere, sino para purificarnos y juntarnos más íntimamente con Él. Aún mucho más necesario es este don a los sacerdotes, a los religiosos y a cuantos se consagran a Dios aún en medio del mundo. Sin este don, los muchos ejercicios de piedad que constituyen el nervio principal de nuestra vida se nos harían un yugo que no podríamos llevar, porque no se puede traer mucho tiempo el pensamiento en Dios, sino cuando se le ama. Y precisamente el don de piedad, unido con la caridad, pone el alma los afectos de filial ternura para con Dios, que convierten todos nuestros ejercicios en una dulce plática con nuestro Padre Celestial. Cierto que a veces las sequedades turbarán esta plática, pero recíbense con paciencia y aún con alegría, porque vienen de un Padre que no se oculta, sino
para que el alma le busque, y como desea sino darle gusto y goza de padecer por él. Donde uno ama, el bien no es trabajoso, dice el proverbio. No es menos necesario ese don para tratar con bondad y con dulzura a las almas que naturalmente no nos son simpáticas, para acoger con paternal ternura a las que Dios tuvo a bien confiarnos, y sentir como San Pablo que quería formar en sus discípulos al mismo Jesucristo. Hijos míos, estoy dándoles a luz en Cristo nuestro Señor. Entonces este don, queridos hermanos, es importante. Todos los dones son importantes, todo es para nuestro bien. Ahora, el problema es que cuando uno vive en pecado mortal, como ya le dije varias veces, uno no tiene nada de todo esto. Ese don es importante también. ¿Por qué? Porque ayuda a la virtud de la justicia, religión y la piedad. Sus efectos son varios. Causa una gran ternura filial hacia el Padre que está en los cielos. Preguntemos esto, por ejemplo, a los santos, especialmente a Santa Teresita del Niño Jesús. Estoy meditando el Padre Nuestro y esto dura tiempo. Sí, es tan bonito pensar que tengo un Padre. No somos huérfanos, no somos huérfanos. La piedad, este don de piedad tiene una gran extensión en el ejercicio de la justicia cristiana. Se proyecta no solamente sobre Dios, sino sobre todo cuanto se relaciona con Él, como la Sagrada Escritura, que contiene su palabra, los bienaventurados del cielo, que ya lo poseen en gloria, las almas del purgatorio, que se purifican para Él, los hombres de la tierra, que caminan hacia Él. Nos da espíritu de hijo para con los superiores, espíritu de padre para con los inferiores, espíritu de hermano para con los iguales, entrañas de compasión para con los que sufren, y una tierna inclinación a socorrerles y ayudarles. Es Él que nos hace afligir con los afligidos, llorar con los que lloran, alegrarnos con los que alegran, soportar con dulzura las debilidades de los enfermos y las faltas de los imperfectos. En fin, hacerse todo para todos como San Pablo. Entonces los efectos que produce en nosotros son variados, son muchos, es realmente una cosa extraordinaria. Nos hace adorar el misterio inefable de la paternidad y divina trinitaria, porque Dios es amor, y bien porque Dios es Trinidad, Dios es familia, y nos hace amar al prójimo, nos da un filial abandono en los brazos del Padre Celestial, nos hace ver en el prójimo a un hijo de Dios, o llamado a ser hijo de Dios, un hermano Jesucristo, como dijimos. Es una consecuencia natural de la filiación adoptiva de la gracia. Si Dios es nuestro Padre, todos somos sus hijos, hermanos de Jesucristo. En acto, ser realmente hermanos bautizados, o al menos en potencia, llamados a serlo. El no cristiano, el no bautizado, el pagano, el ateo, el musulmán, el budista de hoy, mañana puede ser cristiano, como por ejemplo Saúl de Tarso, ya lo dije. El del fanático anticristiano, hoy bien se hace el gran San Pablo. Entonces todo esto viene del don de piedad. Nos mueve también el amor y devoción a las personas y cosas relacionadas de algún modo con la paternidad de Dios o la fraternidad cristiana. Acabo de decirlo, nos hace amar a la Santísima Virgen, a los santos, a los ángeles, a la Santa Purgatorio, a nuestros padres, nuestros sacerdotes, nuestros obispos, nuestra patria, y todo esto. Incluso nos hace amar las cosas relacionadas con Dios. Ya lo dijimos también a la Sagrada Escritura, que uno lee con el mismo respeto y amor que si se tratase de una carta del Padre enviada a nosotros. Nos hace amar las cosas de la Iglesia, los oficios divinos, todos los ornamentos. De ahí, por esa razón, los cristianos hacían tantas bellas iglesias, bellos ornamentos, por ejemplo. ¿Cuáles son los vicios opuestos? Y bien, es la impiedad, todo lo que no respeta las cosas de Dios, impiedad. Los vicios que se oponen al don de piedad pueden agruparse bajo el nombre de genérico de impiedad.
porque como precisamente el don de piedad corresponde a ofrecer a Dios con filial afecto lo que le pertenece como Padre nuestro, todo aquel que de una manera o de otra quebranta voluntariamente ese deber, merece propiamente el nombre de impiedad. Por otra parte, la piedad en cuanto don consiste en cierta benevolencia sobrehumana hacia todos, considerándolos como hijos de Dios y hermanos en Cristo. Y en ese sentido, San Gregorio Magno pone el don de piedad a la dureza de corazón que nace de amor desordenado a nosotros mismos. Dureza de corazón, qué desgracia, ¿no? Esta dureza es extrema en los grandes del mundo, en los ricos avaros, en las personas sensuales, en los que no ablandan su corazón con los ejercicios de piedad y por el uso de las cosas espirituales. Entonces, mientras más una persona deja de practicar religión, deja de ir a misa, deja de rezar, deja de leer libros buenos, vida de santos, el evangelio, el catecismo, más se hace impío, más se hace duro, más se hace indiferente y está lleno como paja seca a quemarse en cualquier herejía, cualquier secta, cualquier cosa inventada por los hombres, y es gravísimo. Un alma que no puede llorar sus pecados, al menos con la sangre del corazón, tiene mucho de impiedad o de impureza y de ambas cosas a la vez, como sucede de ordinario a los que tienen el corazón endurecido. Es una gran desgracia cuando se estima más a la religión de los talentos naturales y adquiridos que la piedad. Entonces, el que da más importancia a las cosas naturales que a las cosas piadosas, bien, es una desgracia esto, es gravísimo, es gravísimo. Por ejemplo, entre un seminarista brillante, un religioso brillante en lo natural, y uno piadoso, de oración, de meditación, de virtudes, ¿cuál es el mejor para la iglesia? ¿Ves? El virtuoso. El brillante puede mañana ser un hereje y destruir todo, ¿no? Entonces, todo esto, queridos hermanos, es importante, pero los dones, ya lo dije varias veces, se destruyen totalmente por el pecado mortal. Concluimos con el librito de Monseñor Luis María Martínez, Espíritu Santo, el compendio. El don de piedad unifica de una manera admirable todas las relaciones que tenemos con los demás, las guía, las hace más profundas y más perfectas. El don de piedad no valora lo que se le debe a Dios, sino que el Espíritu Santo, a través de este don, desarrolla en nuestros corazones un acto filial a Dios, y así, por ser sus hijos, nos ocupamos de su honor y de su gloria. De ahí la evangelización. ¿Cuántos gastaron los católicos del pasado para ayudar la conversión, la evangelización de diferentes países paganos, por ejemplo? No, ¿cuántos gastaron para hacer esas bellas iglesias, conventos, monasterios, esos bellos ornamentos, esta bella liturgia que levanta el alma hacia Dios, y el Espíritu Santo la usa para la conversión? ¿Comprendemos la diferencia entre la virtud de religión y el don de piedad? La virtud de religión ve a Dios como soberano, y el don de piedad lo ve como Padre, y se distingue claramente de la virtud de caridad, ya que ésta nos hace amar a Dios en sí mismo, mientras que el don de piedad hace velar por su honor. El don de piedad nos hace velar por el honor de Dios. Cuando Santo Ignacio tomó el lema Ad Maiorem Dei Gloria, fue sin duda una moción del Espíritu Santo a través del don de piedad. El don de piedad nos hace velar sobre el honor de Dios. Hoy cuántas blasfemias, cuántas películas malas, cuántos escándalos, cuántas cosas que pasan, y silencio. Es grave todo esto, ¿no? Los grados de este don son 3. En el primero el alma se comunica generosamente con los demás. En el segundo grado, la generosidad se incrementa dando no lo que le sobra, sino de las cosas necesarias para uno. Y tercero, se entrega sin reservas a las demás, se da a sí mismo por los demás. Hemos visto aquí los 3 primeros dones del Espíritu Santo, dice Monseñor Martínez,
los dos primeros, el don de temor de Dios y don de fortaleza, rigen nuestra sensibilidad. El tercero, el don de piedad, dispone nuestra voluntad para que tengamos dignas y santas relaciones con el prójimo. Pidamos a Dios la gracia de ser dóciles a sus luces, la gracia de ser dóciles a sus luces. Se lee una historia verdadera. El escritor alemán Christopher Schmidt refiere el siguiente hecho. Una noble señorita, huérfana de padre y madre, habitaba en un magnífico palacio y tenía gran apego a los honores propios de su abolengo. Una noche dirigióse a ella con gran prisa la hija de un pobre albañil, diciéndole: «Mi padre está en punto de morir, venga usted enseguida a verle, pues tiene que decir una cosa de gran importancia». La señorita no se dignó ir a la casa del albañil, por no poder creer que un pobre obrero pudiese decirle ninguna cosa importante. Una hora más tarde volvió adelante la hija del albañil y le dijo con insistencia: «Señorita, le ruego que venga enseguida. La madre de usted durante la última guerra hizo enmurallar por mi padre albañil una gran cantidad de oro y plata en un muro del castillo. Mi padre tenía el encargo de no decirlo a usted hasta que tuviera 20 años, pero hallándose en la hora de la muerte es menester que se lo diga enseguida antes de morir». Esta vez la señorita corrió con toda prisa a la casa del moribundo, pero ya era tarde. Mientras pasaba la puerta, el albañil exhalaba el último suspiro. Fuera de sí quedó de desconsolación, de desolación y de despecho la aludida señorita, la cual mandó hacer inmediatamente numerosas investigaciones en muchos puntos de los muros, pero sin conseguir el hallazgo del tesoro escondido. Es lo mismo que hacen muchos hombres cuando Dios les llama con su gracia. No siguen su voz hasta que Dios se sirve de medios extraordinarios. Llegará, empero, por muchos de ellos la última hora en que querrán y no podrán hallar a Dios. De ahí que, hermanos, la importancia de llevar una vida cristiana, la importancia de poner Dios primero en nuestra vida, la importancia de no ser sordos, de no posponer. ¿Por qué? Porque no sabemos ni el día ni la hora. No pocos se resisten a la obra del Espíritu Santo. Así se ve en el siguiente caso. Félix, gobernador de Cesarea de Palestina, y su mujer Drusila, que era judía, hicieron llamar a San Pablo para que les instruyese en la religión cristiana. Complacióles el apóstol, pero cuando les habló del juicio futuro, el gobernador Félix se sintió sobrecogido de un saludable temor y temblor. En aquel momento dijo San Pablo: «Por ahora vete, y a la primera ocasión volveré a llamarte». Hechos 24-25. Félix despidió a San Pablo, pero no volvió a llamarle, esquivando así la obra del Espíritu Santo. Lo mismo que Félix hacen otras personas que, al sentirse llamados por el Espíritu Santo a penitencia, con ocasión de una muerte, de un infortunio, de un sermón, de una misión, de una lectura, dicen para sí: «Todavía no, más tarde, otro día». Pero es cosa incierta si volverá a presentarse un tiempo oportuno. Tal vez fue esta la última llamada de Dios, pero por esto nos exhorta el Señor: si el día de hoy oyeres su voz, no endurezca tu corazón. Salmo 94:8. Tenemos otro caso muy interesante acerca de Lutero. Hallándose Lutero el año 1521 en el castillo de Wartburg, donde permaneció escondido durante 10 meses, sentía grandes remordimientos de conciencia por su rebelión contra la Iglesia Madre Católica. Confiésalo él mismo en las siguientes palabras: «Mi corazón temblaba de miedo y me preguntaba sin cesar: ¿eres tú el único sabio para que todos los otros se equivoquen y se hayan equivocado durante tantos siglos? Y si fueses tú el equivocado, y hicieses caer a tantos hombres en error y hubiesen de ser condenados por tu culpa,
¿Quién te ha autorizado para predicar el Evangelio a tu modo? ¿Quién te ha llamado? ¿Quién te dio misión? En lugar de descubrir en estas exhortaciones la voz de Dios, Lutero quiso persuadirse de que eran objeciones del diablo, y para arrojarle de sí cogió un día el tintero y lo tiró contra la pared. La mancha de tinta se ve todavía hoy en el castillo de Wartburg. Lutero es un ejemplo de cómo puede el hombre resistir a las inspiraciones de Dios y las invitaciones de la gracia. Así que, hermanos, Lutero así tuvo una luz de Dios, pero no hizo caso. Eres tú el único sabio para que todos los demás se equivoquen y se han equivocado durante siglos. Él mismo dice, pero ¿quién soy yo en ponerme contra toda la iglesia? Contra todos los papas, todos los santos, todos los concilios dogmáticos, todos los religiosos, religiosas, doctores, padres de la iglesia. ¿Quién soy yo? Y él recibía la idea, si fueses tú el equivocado, hicieses caer a tantos hombres en error, hubiesen de ser condenados por tu culpa. Entonces, en lugar de recapacitar y de pensar, no, esa es una tentación, decía. Bueno, no era tentación. La tentación venía de no hacer caso a esto. Queridos hermanos, el relativismo actual en el mundo es fruto de Lutero. Si Lutero hubiera escuchado esta voz del Espíritu Santo, hubiera hecho caso, no estaríamos actualmente en esa situación. Quizás el mundo ahora sería todo cristiano, unido. La civilización cristiana no hubiera sido destruida para llegar a esta situación. Entonces, un cristiano, de veras cristiano, vive en estado de gracia habitual, vive en santidad, nunca en pecado mortal, y si tuvo la desgracia de pecar gravemente, confesarse cuanto antes, recuperar la gracia, las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Ya lo dije, repito, hoy se habla mucho del Espíritu Santo y que cualquiera impone mano y que se desmaya, se llora, habla lenguas, no sé qué cosas hace. Cuídense, el Espíritu Santo recibe exclusivamente mediante los sacramentos. El diácono Felipe bautizó a la gente de Samaria y son los apóstoles San Pedro y San Juan que fueron confirmarlos, darles el Espíritu Santo. Hoy la gente busca cosas extraordinarias, hablar lenguas, desmayarse, hacerse bien. El demonio puede hacer todo esto. Los católicos no necesitamos imitar y ser mendigos con unos pobres desviados protestantes que llaman pentecostales. Esto empezó el año 1900 por el pastor Parham, que inventó un rito a su modo de su cosecha, en el cual el enemigo tenía acceso libre y una pobre mujer habló lenguas y se desmayó, habló lenguas y ya Espíritu Santo. No, señores, el Espíritu sí, pero no el Santo. Entonces nunca permitir que nadie nos ponga manos, y no participar en esas asambleas. Decir esto no es rechazar el Espíritu Santo, al contrario. El Espíritu Santo se recibe en los santos sacramentos y especialmente en la confirmación. Que Dios nos ayude y nos ilumine. Venid Espíritu Santo, llenad los corazones vuestros fieles y inflamad en ellos el fuego de vuestro amor. Enviad si vuestro Espíritu ha creado y renovaréis la faz de la tierra. Oh Madre Santa Virgen María, llena de gracia y del Espíritu Santo, rezad por nosotros. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer mejor su fe católica, les aconsejo suscribirse a nuestro canal llamado Catecismo Católico Tradicional y traten de enviar esas charlas a sus contactos para que otros también saquen provecho. Que Dios los cuide, la Virgen nos da bajo protección. Amén. Et filio quia mortuis surrexit ac paraclito in seculorum secula.